y que también están, digamos, en biblioteca algunos de estos textos, ¿ya? Entonces hay libros antiguos, por ejemplo, que datan por el año 1940, y agarras un texto como el de Chechequirano, por ejemplo, de la última edición, que es del año 2014, las cosas siguen siendo las mismas, solamente que se incorporan otro tipo de herramientas, ¿ya? Para realizar lo mismo. Entonces, el avance y ciencia de la tecnología y principalmente las tecnologías de información han hecho de que cambie, digamos, un poco el enfoque hasta de un libro, ¿no? Entonces, un libro ya tenemos ahora en formato digital también, con sus ejercicios resueltos, sus presentaciones, tiene su CD incorporado. Entonces, si van a ir a la biblioteca, por ejemplo, solicítenle a doña Adela que les preste la parte complementaria en formato digital. Pues ahí van a encontrar a veces ejercicios resueltos, están en inglés, pero siempre a ustedes les va a servir una guía, ¿no? Y está en Excel. Entonces, es cuestión, digamos, de la investigación, de ser metódico y ver todas las fuentes de información que se sean posibles, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es el conglomerado, digamos, de textos que hay a disposición en la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, este es el plan de trabajo que estamos estableciendo para este semestre, ¿ya? Entonces, nuevamente los temas, o sea, el tema es, tema número 1, pronósticos. El tema 2, planificación agregada de la producción. El tema 3, planificación y requerimiento de materiales. El tema 4, producción justo a tiempo. El tema 5, programación de operaciones. Y el tema 6, producción esbelta o producción sincronizada, ¿ya? Que nos va a nosotros permitir, digamos, cumplir esta parte de lo que para conocer y para que ustedes puedan adquirir competencias de cómo realizar la gestión de la producción, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, digamos, un poco la hermenéutica que tenemos para este semestre, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen a alguien alguna consulta, alguna pregunta sobre lo planteado. Antes que me olvide, no saben ustedes de que en la materia se realiza laboratorio, ¿no? Entonces, llegado un momento del semestre, van a hacer laboratorio con la ingeniero Delis Campos para que sean también, en este caso, complementen la parte teórica con la parte de laboratorio para que tengan una configuración más exacta, ¿ya? Y de eso también se evalúa y los que están repitiendo seguramente van a hacer sus convalidaciones respectivas con la ingeniero de LIS al momento del final de la materia, ¿no es cierto? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? O si no hay preguntitas, arrancaríamos directamente con el contenido de la materia y empezaríamos con el primer tema, ¿no? ¿Hay preguntas? Bien, si no hay preguntitas, espero que hayan corregido, por favor, los nombres. Y empezaríamos entonces con el primer tema. ¿Ya? ¿Están viendo la pizarra, jóvenes? Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya, muy bien. Avanzaremos entonces con el tema número 1, ¿ya? En este caso, como hemos dicho, es el tema de pronósticos, ¿ya? Muy bien. Cada tema es bastante amplio, ¿ya? Entonces, y el tiempo es insoslayable, digamos, tenemos fechas determinadas para terminar el contenido de la materia y hacer también la parte de evaluación. Por lo tanto, un tema nos puede llevar hasta un semestre realmente, digamos, para aprenderlo y para manejarlo en su integridad, ¿ya? Pero dada, digamos, la limitación del tiempo, lo que hacemos, vamos a tratar de hacer lo más puntual que sea posible, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, vamos a empezar con el punto 1, que en este caso es
el concepto, ¿ya? Que entiendo o que debo entender por pronóstico, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un pronóstico? Eh, entonces, voy a venir a decir, estimación, es la estimación de una variable es la estimación de una variable en el tiempo. Aquí lo voy a colocar como, entre comillas, la palabra futuro, ¿ya? Entonces, cuando leo y cuando veo un determinado párrafo en un libro, de repente no van a encontrar esta definición así tan concreta, ¿no? Va a ser un poquito más semántica, mejor el párrafo descrito, ¿no? Pero esta definición, por ejemplo, me lo dio un alumno hace años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué entiendes por pronóstico? Entonces, exactamente, él dijo, esta es mi definición, este es mi concepto que yo pienso que es un pronóstico ingeniero. Y si uno va y delucida cada una de estas palabras, encuentra estos ingredientes que hay que ver para realizar, ¿no? Y que estoy subrayando ya. Entonces, ¿qué es estimación y qué es variable? ¿Qué involucra estimar, ¿no? Entonces, cuando uno habla con el término, por ejemplo, de estimación, como estoy viendo acá, significa que yo para estimar, cuando yo voy a utilizar la palabra estimación, significa que mi pronóstico, ¿ya? Tiene que ver mucho seguramente para estimar, para saber el valor de esa variable. Tiene que ver mucho con lo que se denomina la estadística, ¿ya? Seguramente va a tener mucho que ver con la estadística. Entonces, no se dice voy a calcular cuándo va a llover, ¿listo? Se dice voy a estimar, ¿no es cierto? Porque es una probabilidad. Cuando uno estima algo, está sujeto a riesgo, que evidentemente ocurra o que no ocurra. Y la única forma de realizar una estimación y explicar una estimación es mediante la estadística, pues. Entonces, eso hay que tomar siempre en cuenta para realizar esto. Por eso viene la palabra estimación. ¿Listo? Entonces, yo voy a estimar cuántas unidades va a vender una empresa en el próximo mes o en el próximo semestre. Eso significa estimar. Y lo voy a tratar de explicar esa estimación recurriendo a la estadística, al análisis estadístico, con las herramientas de estadística. ¿De acuerdo? Y lo otro, dice, es la variable, dice, ¿no? La variable. Estimar es la estimación de una variable en el tiempo futuro. Entonces, esa variable puede ser, pues, por ejemplo, puede ser el precio de un determinado producto. Puede ser el precio, por ejemplo, de la leche, de la carne, del gas natural, del petróleo, del precio del estaño. ¿No es cierto? Yo puedo estimar cuánto de aquí el próximo semestre va a estar cotizado, digamos, la libra fina de estaño, el precio del barril de petróleo, el precio de una acción, qué sé yo, de Yahoo, de Facebook, o sea, ¿cuál va a ser el precio de la acción? Entonces, estoy estimando el comportamiento de esa variable en el tiempo.
Entonces, esta variable, precio, puede ser demanda, puede ser producción, puede ser nivel de inventario, puede ser, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto de Bolivia, puede ser la cantidad de dinero usado en los bancos, o sea, puede ser cualquier tipo de variable. Pero ¿cuál es lo común? O sea, ¿cuál es lo común de precio? ¿Qué tienen de similar para agrupar con el término variable? ¿Qué tiene de precio, demanda, producción, nivel de inventario? ¿Tienen algo que me permita estimar el comportamiento de esa variable en el futuro? O sea, ¿tienen algo de común? Sí. Significa, ya, que el precio, voy a colocar acá, el precio o la otra variable, por ejemplo, demanda o nivel de inventario, estas variables, ya, cada una de ellas, tiene un comportamiento de carácter aleatorio. Es decir, es al azar. Yo no sé cuánto va a ser el precio del estaño de la libra fina mañana, por ejemplo. En el mercado de Londres no sé a qué precio se cotizará. De repente va a ser el mismo precio de hoy día. Ni tampoco sé la cantidad de demanda que va a haber, qué sé yo, de cerveza, por ejemplo, este fin de semana. O cuánto va a ser la demanda, por ejemplo, ¿qué les digo? De quinoa, por ejemplo, en un determinado mercado. O cuánto en una empresa se va a llegar a tener de inventario, cuál va a ser la cantidad de inventario. Entonces, por lo tanto, cada una de estas variables tienen algo en común, que estos eventos suceden en forma aleatoria, al azar. Por eso es bien complicado pronosticarlos, estimar cuál va a ser el valor. Lo ideal sería, ¿no es cierto? Lo que he pronosticado realmente suceda lo que va a pasar, pues. Así voy a tener cero de error, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy matemáticamente, por ejemplo, ejemplificar a esta variable con el nombre de Z, vengo y digo, el precio de este producto medido en el tiempo T, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿ya? Al pronóstico F, F de pronóstico de inglés, en inglés, ¿ya? Forecast. Va a ser igual lo mismo en el periodo T. Bueno, pues estoy actuando con una exactitud y precisión en mi pronóstico. Pero si aquí voy a venir y voy a decir más menos el error, entonces ya ahí tenemos, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de que el error va a determinar mi grado de exactitud y precisión sobre el método de pronóstico que yo estoy realizando, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que tomar mucho en cuenta ya para realizar y entender qué es un pronóstico. Entonces, nuevamente, un pronóstico es la estimación de una variable en el tiempo. Esa estimación lo único que me va a permitir a mí es escoger métodos estadísticos, los más convenientes de acuerdo al comportamiento de mi variable para poder estimarla en el tiempo con mayor exactitud, con mayor precisión, y de esa manera voy a hacer de que este error, lo ideal, que sea igual a cero, lo cual no siempre es posible, ¿no es cierto? Porque estamos en el área de las ciencias. Entonces, en el área de las ciencias
No es lo mismo venir y decir 1 más 1 es 2. No. ¿No es cierto? Entonces, de ahí viene ya el pronóstico. Es la estimación de una variable en el tiempo. Ahora, muy bien. Cuando hablo en el contexto de qué es un pronóstico, el pronóstico, lo voy a así colocar matemáticamente, no solamente es función de la estadística, o sea, no es todo número, no es todo número, ni tampoco es del tipo de variable, ¿ya? No es. También tenemos que entender como ingenieros industriales que también para pronosticar una variable con exactitud y precisión va a tener mucho que ver, ¿ya? El comportamiento, cómo funciona el mercado de esa variable, de ese tipo de producto. Y cuando hablo de mercado, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a mis demandantes y a mis ofertantes, a mis competidores de ese producto en el mercado. Ellos también hacen pues de que me falle la demanda. Lo que he pronosticado no se llegue a efectivizar, porque mi competidor, mi rival, ha tomado algunas acciones que no me permiten ser exacto y preciso. Entonces tengo que tomar al momento de definir también un error, tengo que ver el comportamiento en el mercado de ese tipo de producto. Entonces, por eso es bien importante, digamos, realizar una buena estimación, ¿ya? Tomando en cuenta esos factores. Entonces, pueden ver más factores que alteran, digamos, ese pronóstico, sí, pues los factores macro, microeconómicos. Normalmente los factores macroeconómicos son comportamientos de los, ¿no es cierto?, de los demandantes del producto, y los microeconómicos son comportamientos a veces de los gobiernos, ¿no?, de las instituciones, que hacen que un producto tenga a veces mayor o menor demanda. Entonces, eso es bien importante en acá, un poco aclarar, ¿ya? Entonces, lo que uno quiere es, si nos establecemos, por ejemplo, en el sistema cartesiano, vamos a encontrar este comportamiento, ¿ya? Si yo voy a venir y en un sistema cartesiano voy a venir y voy a decir, en el eje Y, voy a venir y voy a colocar el comportamiento de la variable, ¿ya? Y lo estoy denominando ZT, que puede ser precio, demanda, nivel de inventario, producción en una empresa. Y en el eje de las X voy a venir y voy a colocar tiempo, ¿ya? Tiempo, ¿de acuerdo? Estamos en el año 22, entonces si voy a hacer mi escala, yo voy a venir y decir, hasta aquí es el año 22, ¿sí? Entonces voy a venir y a partir de ello, voy a venir y voy a decir, el comportamiento del precio o de la demanda ha tenido este comportamiento a lo largo del tiempo. Llego hasta el 22, ¿sí? Tiene este comportamiento. Ahora, yo quisiera saber qué va a pasar hasta el año 23, 24, 25. ¿Cómo va a ser mi comportamiento de mi precio o la variable en el tiempo? Seguramente, si me voy a hacer bien simple en mi análisis como ingeniero y voy a cometer un error, lo primero que voy a venir, voy a agarrar y voy a decir, bueno, esto es así. Y lo que voy a hacer es, acá estoy aplicando un método de pronóstico que se llama, y que todos conocemos y todos hacemos, y pensamos que es así y hacemos una regresión lineal. Y vamos a tratar de buscar un R cuadrado muy próximo a 1, ¿cierto? Pero yo me voy a dar cuenta ya, revisando, digamos, esta presentación de su trabajo, vengo y digo, pues lo siguiente, ¿no ve? Voy a venir y voy a decir, un momentito. En esta parte
donde estoy marcando con rosado, la demanda tiene bajadas y subidas. ¿Y por qué acá, donde voy a hacer con verde, por qué me dices que es lineal? Entonces, no estás reflejando tu pronóstico, el comportamiento de la variable, es decir, acá, aquí hay bajadas y subidas. Y tu método de pronóstico en acá debería ser también que refleje bajadas y subidas. Ah, entonces si he hecho eso, voy a venir a decir, entonces refleja lo que está pasando en el sistema. ¿Cómo es la evolución en el tiempo? Ahí voy a encontrar y voy a decir, bueno, estás utilizando un método adecuado para hacer el pronóstico. Es decir, mi objetivo no es encontrar el R cuadrado que sea igual a 1. Mi objetivo en acá es minimizar el error. Así tengo que buscar el pronóstico. No estoy buscando que las variables, es decir, ZT versus el tiempo, que tengan comportamiento lineal, que obedezcan una línea recta. Ese no es mi propósito. Mi propósito es minimizar el error. Y si mi R cuadrado me sale 45% y tengo un error mínimo, ese va a ser mi mejor método de pronóstico. Entonces, por lo tanto, ese es, digamos, lo que tengo que realizar, ¿ya? Y buscar un método de pronóstico que sea el adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata ya cuando yo estoy hablando del pronóstico. Se trata de encontrar un método que me permita minimizar el error, que logre yo perfeccionar, ¿ya?, la evolución de esa serie de tiempo a lo largo de los periodos que yo quiero analizar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante, digamos, en acá, ver y conocer, no solamente, digamos, porque si no, fíjense, esta parte de pronóstico, todos tendríamos para evitar, digamos, utilizar métodos estadísticos en el área de ingeniería, podríamos ir a buscar nomás a un Yatiri, ¿no? Y el Yatiri que nos los diga cuánto va a vender, cuántas unidades voy a vender, cuánto va a ser el precio. Listo, él no utiliza nada. Va a adivinar en coca, cerveza, cigarro, lo que ustedes quieran. Pero no se trata de eso, ¿ya? No se trata de eso. Pues, por lo tanto, para pronosticar hay que ver esta zona, ¿ya? Esta zona hay que ver. ¿Cómo es el comportamiento de esa variable en el tiempo? Y tengo que tratar de reflejar exactamente lo que va a pasar en el futuro. Entonces, aquí está el meollo del problema, en esta zona, ¿ya? Ahí está. No es la metodología agarrar cualquier método de pronóstico que está instalado en un software y meter los datos. Puedes colocar los datos en ese. No sabes utilizar bien, no haces un análisis adecuado, te va a salir basura. Recording in progress.
Bien, iniciamos entonces, jóvenes, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo traducimos, por ejemplo, lo que hemos explicado para entender antes de buscar el método de pronóstico? ¿Qué es lo que yo tengo? Voy a compartir con ustedes el Excel, ¿ya? ¿Están viendo, no? Si no están viendo, me lo dicen, por favor. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, fíjense, de una determinada variable. Desde el año 90 hasta el año 2011 tengo fíjense, acá una serie de datos de carácter anual, ¿sí? Entonces, producción, por ejemplo, de un determinado mineral a cielo abierto y en toneladas, ¿sí? Entonces, ahí están, como pueden ver, esta es la tabla, ¿no? Para el año 90 es 15.084, ¿no? Para el año 91 es 13.650. Para el año 92 es 15.261. Ya así va variando, ¿no? Como puede ver, cuando uno ve en tabla, los datos parecen, pues, no los podemos adecuadamente tratar ya estos datos. Entonces, para ver la evolución, por ejemplo, de esta variable en el tiempo, lo único que tengo que hacer es agarrar, irme al Excel y ver ya cómo es su representación gráfica para poder y ver y determinar, por ejemplo, cómo es su evolución a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a ir y fíjense, automáticamente en los 22 periodos que comprende esta evolución de la serie de tiempo, voy a encontrar ya esta evolución que seguramente están viendo en pantalla, este gráfico. Entonces acá hay la diferencia de cómo examinar, por ejemplo, los datos, ¿ya? Otra cosa es en tabla y otras cosas en forma gráfica. Entonces, si yo quiero hacer un pronóstico, por ejemplo, a partir de la observación 22 hacia la observación posterior, y me dicen, haga un pronóstico, ya bueno, voy a aplicar regresión lineal, no me estás reflejando lo que está pasando acá, pues no me refleja lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Entonces yo estoy queriendo simplemente obtener un R cuadrado bastante alto, pero no me refleja pues, acá lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, yo acá con el pronóstico tengo que tratar de encontrar ya una ecuación, un método de pronóstico que realmente me lleve a una buena aproximación de minimizar el error, ¿no? No se trata de encontrar el mejor R cuadrado. Y le estoy reiterando mucho porque cuando les doy en un examen, lo primero que hacen es normalmente hacer una regresión lineal. Y se van a dar cuenta que no es pues, la regresión, es una herramienta, pero generalmente no es la adecuada pues, para hacer un pronóstico. ¿Acaso nos comportamos linealmente? Si X persona tiene un hijo con Y persona este año 2022, el 2023 entonces tendría que tener dos hijos. Si es lineal, y vemos que en la vida real no es lineal, pues, el comportamiento de una variable. Lo mismo sucede con el precio o la demanda de un producto, ¿ya? Yo estoy muy seguro que van a las empresas este mes o el anterior mes,
puede que hayan tenido un 90 toneladas hayan vendido. En el siguiente mes no van a vender pues, 180. Seguramente va a alcanzar 60 o se alcanzará 120. En fin, va a depender mucho de factores macro y microeconómicos para que los consumidores te compren más o dejen de comprar. Pues. Normalmente el comportamiento en el mercado de Bolivia es que hasta el mes de carnavales pasa, hay un statu quo más o menos hasta julio. Y de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, otra vez empieza la dinámica del mercado. Por diferentes características y formas, a veces, hasta de consumir los bolivianos en ciertos productos que tenemos. Entonces, por lo tanto, hay que tratar de buscar un método de pronóstico que refleje exactamente lo que va a venir y lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, digamos, en acá considerar, por ejemplo, para realizar eso, ¿no? A ver, voy a mostrarles nuevamente acá otra serie que les voy a venir y está acá en el Excel. Entonces, tenemos datos anuales, por ejemplo, ¿ya? En este caso es, por ejemplo, el precio del oro, ¿ya? En Estados Unidos, ¿sí? Desde el año 1950 y tenemos hasta el año 2009, por ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense en acá la evolución, ¿no ve? Entonces, uno ve en tablas y viene y dice, bueno, ¿qué método? Yo quisiera saber para el año, por ejemplo, 2010, 2011, 2012, ¿qué ha pasado? Quiero utilizar esta serie para buscar un método de pronóstico. Pues nuevamente en acá yo voy a venir y fíjense la evolución que va a marcar precisamente esta serie de tiempo, pues, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir, voy a insertar un gráfico, ¿no es cierto? Y seguramente me va a mostrar su evolución a lo largo del tiempo, pues, ¿sí? Entonces, como pueden ver, esta es la evolución el precio del oro a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son comportamientos distintos, comportamientos totalmente diferentes. Y lo que hay que tratar de mostrar, ¿no es cierto?, es que la evolución en el pronóstico refleje lo que ha pasado más antes. Buscar un método de pronóstico. Ahí es un poco, digamos, el arte o la ciencia de saber pronosticar, ¿ya? Lo fácil que es aprender a pronosticar. Entonces, uno cuando va y dice, bueno, hay que reemplazar en las fórmulas. Claro que sí, hay que reemplazar en eso. Eso lo hace hasta un niño qué sé yo, hasta un año que está entrando a la universidad, porque sigue siendo niño, ¿no? Entonces, lo va a realizar, pues no hay ningún problema para realizar ese método de pronóstico. Aquí no se necesita ser ingeniero. Ah, pero para el análisis sí se necesita ser ingeniero para buscar cuál es el mejor método del pronóstico, ¿no es cierto? ¿De qué forma vamos a venir y vamos a pronosticar? De tal manera de que yo pueda tener un adecuado pronóstico, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, métodos de exponencial que utilizan simplemente este tipo de expresión, por ejemplo, que voy a colocar en la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, dice el pronóstico en el periodo T más 1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a un coeficiente alfa, ¿ya?, por el valor real, ZT, más 1 menos alfa, por el valor pronosticado, FT, en el periodo anterior. Listo. Entonces, si coloco esta fórmula, hay que reemplazarlo. Pero lo que yo tengo que ver primero es si estos datos que están acá realmente se ajustan a para utilizar esta ecuación. De ahí voy a ver mi grado de exactitud y precisión en mi pronóstico. No es reemplazar en la fórmula. Si reemplazo en la fórmula, seguramente el error va a ser grande, alto.
Entonces, acá está el problema, en ver cómo es el comportamiento de estas energías. Entonces, en todas las áreas de las ciencias hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va donde un médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y adolece de algo, seguramente el médico no es el que le va a decir, a ver, veme, abrí tu boca, te va a abrir tus ojos, ya tienes esto, va a empezar a escribir la receta. Normalmente un médico lo que debería, si adoleces de algo, debería hacerte análisis, ¿no es cierto? Análisis de sangre, análisis de tal, análisis de cual, ecografías, en fin, no sé, deberá depender. Y según eso, él debería dar su diagnóstico. Y luego empezar el tratamiento. Eso es lo que normalmente un médico debería hacer. En el pronóstico, para hacer pronóstico, yo tengo que hacer el análisis de la serie. Y a partir de ese análisis de la serie, voy a buscar el mejor método. Y luego voy a pronosticar. Esa es la metodología más correcta de hacer un pronóstico. No es agarrar la fórmula y desemplazar. Entonces, eso tienen que entender en este tema, ¿ya? No es complejo, pero hay que hacer un análisis de la serie temporal. Hay que hacer un análisis de los datos reales. Y de acuerdo a ese comportamiento, hay que buscar los métodos adecuados para realizar el pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier ejercicio que les diga, haga el pronóstico, lo que siempre tienen que realizar es ya el análisis de los datos, ¿ya? Si entramos a la capítulo 1.2, ¿ya? Donde tenemos que ver, ¿y qué métodos de pronóstico hay a partir de eso? De toda la información que les he dado, lo más importante. Nos vamos a escribir que existen pues dos métodos en forma general. El primer método son los que se denominan los métodos cualitativos. Y el segundo método, el segundo grupo, son los que se denominan los métodos cuantitativos. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Cualitativo, cualificar, calificar. Entonces, seguramente voy a utilizar métodos cualitativos cuando, si me quieren comprar un producto, van a calificar entre bueno, malo, regular, excelente o pésimo. Si quiero ver el comportamiento de mi demanda en el mercado de un determinado producto. Entonces, dentro de esos métodos, por ejemplo, así cualitativos, está pues, lo que se denomina ya el método de hacer un análisis de mercado. ¿Ya? Está el método que se denomina el método Delphi, que es de carácter cualitativo. Está el método de relación entre insumo y producto. ¿Ya? En el método de análisis de mercado, por ejemplo, estamos lo que se denomina las famosas encuestas, ¿ya? Encuestas hoy día por celular, antes era por teléfono, por correo, ¿no es cierto? Entonces pues a partir de ello yo puedo utilizar esos métodos. El método Delphi, por ejemplo, es reunir a un grupo de expertos sobre, qué sé yo, por ejemplo, sobre el petróleo, y que nos digan de aquí a 5 años qué va a pasar con el precio del petróleo.
Se supone que son expertos para hacer, entonces, pero ellos califican, es su criterio de ellos. Por eso es de orden cualitativo. O la relación entre insumo y producto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de la caliza, por ejemplo? ¿Y cómo va a ser entonces el comportamiento del cemento? Para los que no conocen, el cemento, la materia prima para fabricar el cemento 1P40, por ejemplo, lo que produce Soboce o Esebol, la materia prima es la caliza. Seguramente si se va a agotar el yacimiento de caliza, el precio del cemento va a subir. Entonces, ¿uno puede realizar esos métodos de pronóstico? Sí, puede utilizar esas relaciones, que es de orden, estrictamente de orden cualitativo. O también hay métodos de carácter cuantitativo. Como su nombre dice, cuantificar. Entonces, son métodos donde los datos han sido medidos. De alguna forma, con algún determinado método, con una adecuada numeración. Entonces, aquí voy a utilizar cosas que se han medido. Como puede ser la producción de una empresa, por ejemplo. Si me dicen en cemento, por ejemplo, cemento, qué sé yo, de Soboce, yo puedo decir cuántas bolsas por día se ha elaborado, ¿no es cierto? Hay que cuantificar. Y a partir de las bolsas yo puedo saber cuántos kilos y cuántas toneladas por día, por mes, por hora se produce en una determinada empresa. Lo mismo se puede suceder en una empresa de sal o en la Cervecería Boliviana Nacional o en Enalbo, por ejemplo. ¿Puedo cuantificar su producción? Sí. ¿Puedo cuantificar su demanda? Sí. Entonces, si voy a utilizar esos datos, a eso se denomina métodos de cuantitativos. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos? Aquellos métodos que utilizan los que se denominan las series de tiempo. Es decir, yo conozco ya datos y hechos que la empresa ya lo tiene registrado, como producción, como precio, como demanda de su producto. Entonces ya hay datos para pronosticar. Si vamos a Soboce o vamos a Emisa, ex Emisa, por ejemplo, vamos a Emisa, tienen sus datos cuantificados de producción. Lo mismo puede ser con EMAU, por ejemplo. ¿Qué es EMAU? Es la empresa que recoge basura. Tiene sus datos de registro, digamos, de cuántas toneladas por día se coge de basura en las diferentes zonas. Sí, lo tiene. Entonces yo puedo pronosticar, por ejemplo, qué va a pasar con la basura, ¿ya? Desde el año 22 que estamos hasta el año 30, por ejemplo, en Oruro. Vamos a duplicar o triplicar la cantidad de basura. Pero ¿para qué me va a servir ese dato? Para ver dónde voy a depositar la basura. Requiero más relleno hidráulico, ¿dónde? ¿En qué área? Para eso sirve, no solamente es para calcular el precio, la demanda, no. Por eso les decía, es la estimación de una variable en el tiempo. El otro método son los que se denominan los métodos, ya, dentro de los cuantitativos, los métodos paramétricos. Ya, donde están ahí la modelación ARIMA, por ejemplo. Hay que generar un modelo ARIMA, que generar un modelo SARIMA, por ejemplo. Modelos AR, modelos MA, que sirven para realizar un pronóstico de una variable. Y el tercer grupo están los métodos de inteligencia artificial. Entonces, los métodos de inteligencia artificial, por ejemplo, están en el método de redes neuronales, por ejemplo. Ya que me permiten, por ejemplo, en el caso de métodos cuantitativos va en este orden, ¿ya? El ESOR.
O sea, el error voy minimizando en este sentido. Los métodos de series de tiempo, sí, te permiten pronosticar, pero te dan un error, voy a denominar un error grosero, por ejemplo. Que yo pronostique, por ejemplo, una serie de tiempo que tenga un error del 20, 15% es muy alto. Los métodos paramétricos van y disminuyen, ¿ya? Puedo alcanzar de 1, 2%, puedo alcanzar. Los métodos de inteligencia artificial, errores de 0,0001 de error en el pronóstico. ¿De acuerdo? Ahora, en cada uno de ellos, de esta capitales de métodos cuantitativos para hacer el pronóstico, lógicamente que hay una gran variedad de cada uno de ellos. Entonces, por eso les decía a principio de clase, nos puede llevar todo un semestre. Van a encontrar en la www, conozcan nomás, libros de pronósticos, van a encontrar una gran cantidad, exclusivamente todo el libro dedicado a pronóstico. Entonces es grande, digamos, la referencia que yo puedo asimilar para realizar un pronóstico. A veces las cosas simplificamos un poquito y queremos, digamos, lo más facilito hacer, ¿no? Tiene su complejidad en el aprendizaje, pero también tiene su utilidad cuando uno sabe utilizar estas cosas. Entonces hay que practicar, porque practicando se hace un arte. Haciendo arte se hace ciencia. Entonces, de ahí viene, digamos, qué es lo complejo que es realizar un pronóstico, ¿no? Entonces, vamos a ver y nos vamos a enfocar más a esto, ¿ya? En la materia, a métodos de carácter cuantitativo para realizar un pronóstico. Y empezar a realizar cada uno de estos métodos a partir de un análisis nuevamente de la serie de tiempo. Y para eso necesito utilizar, es porque la estadística va en ese sentido también, ¿ya? El conocimiento de la estadística va también en ese sentido. Pero ustedes no creo que tengan problemas, para eso han llevado estadística 1 y estadística 2, por eso está incorporado dentro del plan de estudios de la carrera, estadística 1 y estadística 2. Entonces, a veces no se necesita conocer grandes cosas, ¿no? Es suficiente tener bien clarito la idea y conocer el concepto, qué es una media, qué es una varianza, qué es una desviación, qué es un coeficiente de variación, o qué es, por ejemplo, un coeficiente de autocorrelación. Entonces, con eso ya conozco los conceptos y qué significa. Yo voy a recurrir a herramientas que me permitan realizar un buen pronóstico. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí sería esta primera clase. No sé si tienen alguna pregunta, algo que esté suelto o no esté comprendido, algo que quede en la interrogación, ¿no? Entonces, por favor, no avancen a mi ritmo, ¿ya? Yo les voy a rogar, no avancen a mi ritmo. O sea, adelántense. Adelántense. Entonces, cosa que ya a la clase ya vengan con suficiente, digamos, conocimiento de qué estoy hablando y me puedan preguntar. O me pueden decir, ¿y este ejercicio cómo lo resuelvo, ingeniero? ¿Cómo deberíamos resolverlo este ejercicio? Entonces, esa es un poco la clave, digamos, de, de aprobar la materia, ¿no? De avanzar, no a mis ritmos, sino más adelantados, cosa que se les abra más preguntas y la forma de cómo resolver, digamos, un determinado problema, ¿no? Y poder, digamos, encarar de mejor forma la solución. ¿Preguntas hasta aquí?
Bien, como siempre, calladitos, todo, ¿no? Ya. Por favor, por chat, presente, 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 presente. Si están adecuadamente con su nombre, no va a haber problema. Por ejemplo, Angie, ¿quién será Angie? No, no sé. Listo, les voy a, por favor, les recomiendo, bueno, cada uno estudia y se forma profesionalmente, no están en la escuela, ¿no ven? No están. Por lo tanto, yo les voy a rogar que en esta materia, traten de evitar de pasar clases con celular, ¿ya? Yo les recomiendo pasar con celular y pasar con su computadora, porque voy a volcar ejercicios en ahí y me tienen que seguir a mí. Si quieren aprender, me van a seguir en el Excel o en el software que utilicemos, me tienen que seguir. Y por celular no lo van a poder hacer, joven, ¿no? Yo sé que van a escuchar, van a observar, todo, pero otra cosa es manipular, ¿no es cierto? A veces en una clase presencial no saben hacer ni un gráfico del Excel. Desde ahí tenemos problemas. Así que en la materia, en todos los temas, por favor, traten de pasar clases en su casa y no en el mini, ni en la calle. Ah, entonces, eso es bien importante, digamos, si quieren aprobar la materia, ¿no? Si quieren aprobar la materia. Eso es bien importante que hagan eso mientras siga la cuestión virtual, ¿ya? Vamos a regresar a la presencialidad tarde o temprano, por más que mucha gente no quiera, pero no hay otra forma. Se va a regresar a la presencialidad. Lo importante también es que se hagan vacunar a los que no están vacunados, ¿cierto? Entonces va a ser igual que en los carnavales, quieres comprarte asiento, tu vacuna primero antes de ingresar. Entonces, por favor, yo creo que ese va a ser, digamos, un poco la hermenéutica para regresar un poco a la normalidad, ¿no? Bien, si no hay preguntas, no hay ninguna inquietud, nada, les voy a rogar que el día lunes nos encontremos en el horario, creo que es a las 6 de la tarde, ¿no ve? Entonces, en ese horario, ¿ya? Que tengan muy buena tarde, se cuidan. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Recording.